¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es martes y como siempre en la televisión y en la radio pública de Málaga abrimos un espacio de debate, un ratito para charlar con los profesionales de la ciudad. Esta semana es el turno de los arquitectos y con ellos vamos a intentar charlar, hablar, conocer de cerca la arquitectura y la empresa. Vamos a intentar distinguir y analizar dos formas diferentes de trabajar o incluso varias, porque a lo mejor limitarlas a dos es erróneo. Lo vamos a hacer con tres profesionales que me acompañan en el plató y a los que les voy a presentar para que sepan de quién hablamos y con quién hablamos. Recordarles antes que este programa lo pueden seguir a través de nuestra página web www.ondaazulmálaga.es. Lo van a encontrar ahora mismo en directo, además de verlo por televisión y en cualquier momento del día, solamente cliqueando esa dirección de internet que ven en sus pantallas. Como les decía, tres profesionales, tres arquitectos que me acompañan y a los que les voy a presentar. Comenzamos por Juan Goñi Uriarte, es arquitecto, licenciado por la Universidad de Sevilla y socio fundador de Click Studios. Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarme. También está con nosotros Alejandro Pérez, es arquitecto, también es licenciado por la Universidad de Sevilla y socio fundador de HCP Arquitectos Asociados. Bienvenido, Alejandro. Y para terminar, José Manuel Rey Pérez, también es arquitecto y socio fundador de Monier Soluciones Técnicas SL. Buenas noches. El tema sí a priori parece complicado porque distinguir entre lo tradicional y lo moderno a lo mejor no es hablar correctamente, pero sí que me gustaría que de alguna manera intentáramos comenzar situando a quien nos está viendo y contar de alguna manera en qué se está convirtiendo la profesión. O sea, el tradicional arquitecto que trabajaba de una manera más individual y el gran estudio de profesionales, asociados, arquitectos y otro tipo de profesionales que están trabajando en la actualidad. Me gustaría que empezáramos por ahí y después añadiéramos debate. Si quieres, empezamos por Juan para que nos cuente un poco, también en primera persona, ¿no? Porque es tu caso, ¿no? Trabajas así, ¿no? Bueno, un arquitecto, pues en principio es un profesional, ¿no? Y luego pues, puede trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? En el caso de que trabajes por cuenta propia, pues tienes la opción de ser un autónomo o un profesional libre o tienes la opción de profesionalizarte e intentar coger una estructura empresarial, ¿no? Entonces, bueno, yo alrededor de hace 5 años, en 2006, monté mi oficina, en ese momento como profesional liberal, autónomo, y bueno, mi objetivo siempre ha sido ir creciendo hacia montar una empresa, y en eso estamos. Pues al final se constituye una empresa, como decía al principio, con más departamentos, o sea, no solamente la figura del arquitecto, que es lo que conocemos la mayoría, ¿no? Yo creo que ese concepto es la diferencia, aunque no existe tal diferencia de una manera clara. El arquitecto tradicional, entendido como la gente entendía al arquitecto tradicional, era una persona que se dedicaba, bueno, a la redacción del documento, del proyecto, que intervenía en relación directa con el cliente. Pero los tiempos han ido avanzando mucho y la intervención de técnicos en la redacción de un proyecto, el proyecto se ha complicado cada vez más, no solamente el proyecto, temas de planeamiento, gestión del propio documento y gestión de la edificación, implica la necesidad de que se involucren muchos más técnicos. De manera natural, la empresa va asumiendo, o bien como parte de la formación del estudio de arquitectura, otros técnicos, va ampliando si su trabajo produce o necesita de la ampliación de más arquitectos, de más técnicos. En nuestro estudio hay arquitectos, hay ingenieros, hay aparejadores, hay peritos, de manera que entre todos sea más fácil la relación con el cliente y seas capaz de aportar un documento íntegro, completo, facilitándole sustancialmente al cliente el desarrollo de su promoción. Eso yo creo que es la esencia y además estoy convencido de que es la tendencia natural. Yo creo que nuestra profesión está abocada a entenderse con otros técnicos, con otros profesionales y al fin y al cabo a desarrollar el proyecto de manera íntegra, ¿no? Lo decías tú también al principio de la intervención, es imposible, ¿no?, que de manera individual un profesional, por muy arquitecto que sea, pueda sacar adelante solo, sin la ayuda de otros profesionales, nada, ¿no? Actualmente es bastante complicado con toda la normativa que se nos vino encima, con el tema del código técnico y demás. Lo más fácil, lo más sencillo era buscar esa colaboración entre distintos profesionales, de manera que, como ha dicho Alejandro, la cuestión final y principal sea el intentar darle al cliente las mayores facilidades, de manera que solucione sus problemas y que en principio no tenga que preocuparse nada más y nada menos que
de llevar a cabo la idea que tienen en mente. Y es más rentable como profesionales, porque vivís de esto, ¿no? O sea que Sí, es más rentable. Lo intentamos. Es más rentable trabajar en formato empresa, aparte de sus complicaciones, no sé cómo lo veis. Yo no me he parado nunca a pensar en criterios de rentabilidad. Yo no creo que sea un problema de rentabilidad. Yo creo que es un problema de afrontar el trabajo. Efectivamente. Sí, de servicio, quizá. Sí, es la manera claro, ten en cuenta que con una estructura, no me gusta llamarla empresarial, nosotros somos una empresa de servicio, todos desarrollamos una empresa de servicio, nuestro mayor activo es el personal. Es decir, nosotros no tenemos activos ni en los medios, ni en ordenadores, ni en oficinas, es nuestro personal. Con personas. En el momento en que nosotros somos capaces de generar, y en eso sí creo que a lo mejor cabe introducir la faceta de empresario, de generar un sistema a través del cual tú tengas unos colaboradores que generen de capacidad suficiente como para afrontar cualquier tipo de trabajo, te da la posibilidad de tener un espectro de desarrollo mucho mayor. Claro. ¿Eso es más rentable? Bueno, también te exige mayores inversiones. Es decir, la necesidad, y en estos tiempos aún más, es decir, estamos en una situación de crisis con la cual nos encontramos que ha disminuido mucho el trabajo, pero si quieres seguir teniendo una empresa de servicio de cierta potencia, necesitas mantener una infraestructura básica, que básicamente, valga la redundancia, es el personal, ¿no? Entonces te exige una inversión muy potente. Hombre, ahora mismo, yo creo que si nos basamos en criterios de rentabilidad, casi todos nos llevaríamos una sorpresa de cierta importancia. Ninguno, ¿no? De cierta importancia. Ninguno, pero sí que tienen algunas ventajas a la hora, supongo, de trabajar en una situación de crisis y, por ejemplo, salir hacia afuera, ¿no? Salir fuera de... no solamente fuera del país, que es lo que primero pensamos, incluso de competir con provincias, con comunidades, expandirse, extenderse, ¿no? Es más fácil como empresa. Sí, yo entiendo que una empresa grande tiene más facilidades por el tema de organización, de facilidad de tener más recursos humanos, precisamente, de salir para afuera solo, en la medida en la que alguien puede estar especializado en eso. Y las empresas, las pymes, quizá tenemos que intentar agruparnos, hacer consorcios para intentar también buscar mercado exterior, que ahora mismo es donde están los trabajos más interesantes. Aquí hay un trabajo de base más orientado al cliente final, más tema de rehabilitación, no al clásico promotor, sino que ahora va directamente al usuario, ya en temas de informe, en temas de inspecciones técnicas, de rehabilitaciones, mientras que quizá en el extranjero pues el mundo es muy grande y hay muchas oportunidades, pero hay que tener una cierta escala para poder acometerlas. Sí. ¿Cómo lo ves? No, estoy de acuerdo en todo lo que han comentado. Yo quizás en nuestra empresa, cuando hablamos de externalización, nosotros hablamos más a nivel de lo que es Andalucía, ¿no? Y demás. Y entonces, que la empresa te facilita eso, a lo mejor no es simplemente el hecho de la empresa, es lo que hablábamos antes. Es esa disciplinariedad. Sabía que me iba a confundir al decirlo. Lo que te da ese capital humano y te da esas posibilidades de abrir tu ámbito y tu espectro de negocio, que básicamente es lo importante. ¿Cómo reciben los clientes como gran empresa? Porque tampoco estamos demasiado acostumbrados a lo mejor a decir, ¿me lo va a solucionar todo? ¿Todo ya no me va a ofrecer todo? ¿Será más caro? ¿Será más...? No. ¿Cómo lo recibe el cliente? Los que no entendemos no existe. Hombre, realmente, no sé, en mi empresa el cliente suele ser un cliente bastante fiel, que he mantenido en el tiempo. Con lo cual las relaciones ya son, en algunos casos, casi afectivas, ¿no? Es cierto que a lo mejor hay un rechazo, ¿no?, inicial. Dice, un estudio grande, un estudio caro. No tiene por qué ser en absoluto, porque tú también estás haciendo un ofrecimiento de servicios importantes, ¿no? Las relaciones con el cliente, por ejemplo, en nuestro caso, intentamos que sean las relaciones... Antes que hemos estado comentando fuera de programa, el hecho de que cada vez más, por lo menos en nuestro caso, pretendemos generar una idea de marca. Una idea de marca para nosotros es muy importante que el cliente se asocie con la empresa y no con la persona. Que sea dentro de nuestra empresa, pues hay un gabinete extenso de arquitectos y cada proyecto puede desarrollarle un arquitecto distinto para un mismo cliente, con lo cual establece relaciones personales con ese arquitecto. ¿Qué le ocurre a ese arquitecto? Que tiene a sus espaldas un equipo técnico que le facilita una labor de gestión, bien sea interna o bien sea externa, con contrataciones externas, ¿no? Entonces, esa idea de imagen, desde luego en nuestro estudio estamos intentando potenciarla porque
porque yo creo que es sustancial. Es decir, hay muchas otras actividades profesionales, como son los ingenieros, donde uno conoce lo que son las grandes ingenierías, pero no sabe quién hay detrás. Sin embargo, sí está asociado a la marca. En el caso de la arquitectura es mucho más personalista. Eso tiene un problema, que el futuro de la empresa está íntimamente ligado a la existencia del arquitecto. Es decir, cuando el arquitecto no está, claro, la empresa no existe. No existe. Claro, si uno tiene vocación de crear una infraestructura de cierta potencia y con una vocación de futuro, pues necesitas claramente asociar marca y no tanto al arquitecto. Está claro. Pero no, vamos, no, eso está a nivel internacional, o sea, eso no es exclusivamente a nivel nacional, sino cualquier de estos estudios potentes, tipo premio Pritzker y cosas de ese tipo, uno relaciona directamente a esa figura en estatus alto de donde se ubica y se personaliza exactamente en un individuo, no en una empresa, como dice con el Alejandro. tema de los grandes cocineros, ¿no? Que cuando tú vas a comer a un gran restaurante piensas que es el cocinero estrella el que te va a hacer la comida y no, señores, entre ustedes a la cocina, que van a ver como la mayoría de las veces no funciona así. Sin embargo, al final está ofreciendo un tipo de cocina determinado. Claro, Entonces, el que ha diseñado ese... Claro, tú vas a un restaurante y en ese restaurante hay un tipo de cocina determinado. Y el producto resultante, al fin y al cabo, es el que el cliente espera. Y en el precio-tamaño, que es lo que estabas hablando, un estudio más grande es más caro. Yo creo que aquí hay un tema de economía de escala, que es que en un proceso tan complejo como un proyecto y una posterior dirección de obra, hay cosas que son labores administrativas, que es más rentable que la haga un administrativo. Claro. Hay cosas que a lo mejor son de tema económico-financiero, unas mediciones que no está mal que lo vea un economista, ya no a nivel de precios, sino a nivel de mejor producto. Claro. Entonces, el hecho de tener una estructura que tenga profesionales de distintos tipos, por un lado, ayuda a que si hay una labor administrativa no la haga el arquitecto, que obviamente su precio de hora es superior al de un administrativo, y que cuando haya una cosa específica la haga la persona específica. Por ejemplo, en electricidad un ingeniero eléctrico, si tienes una empresa más grande, con lo cual... Es como organizar el trabajo perfectamente, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea... Esa es una de las diferencias del estudio tradicional, como hemos dicho, aunque yo no creo en esa diferenciación, porque es lo que hablábamos antes. Yo no entiendo que en 2012 haya esa diferenciación entre arquitecto empresario y arquitecto tradicional. Sí comentábamos que es una tendencia, ¿no? Que parece que cada vez... Sí, pero es inevitable, una tendencia además que es un proceso natural y un proceso lógico. Una tendencia a la asociación. Efectivamente. ¿no? Más que al concepto del empresario como tal, a la asociación. Es decir, necesitamos la intervención de muchos para hacer un proyecto. Pero al fin y al cabo es por la especialización de cada una de las partes. Y por la complejidad de la normativa, la complejidad del desarrollo de un documento de planeamiento. Pero hasta el momento lo que sí que era muy habitual es lo típico, 3 arquitectos que se unen, 3 aparejadores que se unen, 3